Por primera vez en la 8.8, Leandro, de Argentina, de Kaspersky, nos va a contar ahí su charla. Bienvenido, Leandro, bienvenido a la 8.8 Reloaded. Un aplauso para nuestro hermano argentino. Nos vamos a hablar de fútbol. Hola, hola, ahí estamos. Bueno, arrancamos. Gracias, Gabriel, por la invitación a la charla, a la conferencia. Como dijo bien, es mi primera vez acá en Chile, primera vez en 8.8. Obviamente conozco de la conferencia, es muy conocida también en Argentina. He visto mucho de las charlas por YouTube, pero bueno, no es lo mismo estar presente acá, estar con todos ustedes, conocer la calidad técnica de los expositores que hubo hoy y de la gente también que pude conocer y charlar un poco. Así que bueno, sí, es algo que tienen que valorar mucho y que bueno, ojalá siga así creciendo cada vez más y más la comunidad. Hoy les vengo a traer una charla que denominé de Jekyll a Hyde y vamos a hablar un poco de software open source. Ahora vamos a ver un poco por qué Jekyll y Hyde y por qué open source, ¿no? Justo ahora. Yo soy Leandro Cuoso, estoy en el equipo GRADE de Kaspersky, es el equipo de análisis e investigación. Pero en general me dedico a investigar, a hacer inteligencia de amenazas y análisis de malware. Eso es más o menos a grandes rasgos mi tarea y específicamente en la región sur de Latinoamérica, Argentina, Chile, Perú, Uruguay. Pero bueno, les mencioné de Jekyll a Hyde, yo también tengo a mi lado Hyde y fui mantenedor de la herramienta Impacket. No sé si alguno de ustedes conoce Impacket, que levante la mano. Bueno, fui por unos casi 3 años mantenedor, ahora por cuestión de tiempo ya lo dejé. Lo están manteniendo mis amigos de Fortra, lo están manteniendo bien. Yo el año pasado participé en el último release y bueno, quedó en mano de ellos. Con mucho gusto de vez en cuando participo, pero ya no con tanta intensidad como me gustaría. Entonces, ¿por qué Jekyll y Hyde? Bueno, si no conocen la historia, esto es una obra, un cuento de allá por el año 1800 de Robert Stevenson, en el que se contaba la historia de un científico muy prestigioso. Bueno, no importa. Es ese científico, se llama el Dr. Jekyll, muy prestigioso, que logró crear una pócima que cuando la tomaba, cuando la bebía, se convertía en Mr. Hyde, una persona totalmente desagradable, capaz de cometer los crímenes más atroces que puedan imaginar. Y la novela más o menos se centraba en tratar de mostrar esa dualidad que hay en las personas, ¿no? Que todos tenemos un lado bueno y malo y como que luchamos con eso. Y que básicamente también se puede trasladar a cualquier tipo de tecnología. Hemos visto en la charla anterior de Víctor de inteligencia artificial, que obviamente se creó para ayudar a los humanos a distintos tipos de tareas, pero obviamente es como me gusta decir, es como un cuchillo lo puede usar un carnicero para cortar carne o lo puede usar un criminal para matarte. Bueno, lo mismo pasa con las tecnologías. Entonces, mi charla la quise traspolar al open source. ¿Y por qué hablar de open source? Porque los proyectos de códigos abiertos son totalmente cruciales para la infraestructura moderna. Están presentes en todos lados, aunque no los veamos. Todos utilizamos algún componente de código abierto. En algún momento hay algo, hay alguna dependencia, hay alguna librería, algún software que usa código abierto que es implementado en otro software, que es implementado en otro y que es implementado en un sistema operativo. O mismo puede ser el core de un sistema operativo, ¿no? Que está totalmente abierto de código libre. Por lo cual nadie está ajeno a lo que pasa en el campo de la comunidad open source, ¿no? En todo lo que tenga que ver con código abierto. Este es un gran ejemplo. Me gusta poner memes en las presentaciones, así que van a ver un par. Como podríamos ver lo que sería la infraestructura digital moderna, ¿no? De muchísimos componentes, que capaz que eso es supongamos que es un sistema operativo. Y van a ver que capaz que ahí abajo, esa patita que está ahí, es un proyecto open source, como dice ahí, que lo maneja una persona totalmente random en un estado totalmente desconocido de Estados Unidos,
que la maneja solo, pero es súper crucial para todo el resto de la infraestructura. Y eso pasa así, no es solo un meme para hacer un chiste, sino que es un caso totalmente real. Por lo cual es lo que yo quería mostrar en la charla, ¿no? La gran relevancia que tiene todo lo que tiene que ver con open source. Y bueno, ¿cuál es una de las características fundamentales de estos tipos de sistemas? Obviamente que es abierto. Significa que todo el mundo puede acceder al código, todo el mundo puede leerlo. Muchos participan en los distintos proyectos haciendo análisis del código, creando issues para reportar problemas, proponiendo fix para los distintos bugs, haciendo commits. O sea, cualquiera puede entrar, no hay barrera, es solamente tener ganas de apoyar. Pero bueno, cuando decís público general, incluís a todo el mundo, y todo el mundo también incluye a los atacantes. Entonces ahí es donde se vienen dos preguntas que son las que voy a abordar en la charla, en dos capítulos que quiero mostrarles. ¿Qué pasaría si algún componente abierto, algún componente que está, no sé, por ejemplo, en la plataforma GitHub, que es muy utilizado en otro tipo de software, es comprometido? O sea, ¿qué pasa si un atacante se mete a hacer commits y mete código malicioso? ¿O qué pasaría, por ejemplo, con las herramientas de seguridad ofensiva abiertas, como Impacket, como la herramienta que mantenía yo? Impacket fue pensada para gente que hace auditorías de sistemas, pentesting, red teaming. ¿Qué pasa cuando esa herramienta los utilizan los atacantes, ¿no? Las distintas amenazas que tenemos en la región y en el mundo, los distintos grupos. Bueno, pasan cosas que les vamos a comentar. La primera, que tiene que ver con qué pasaría si un atacante o un grupo de atacantes tiene acceso o gana confianza en algún proyecto y mete un bug, mete alguna vulnerabilidad y empieza a escalar o planea un ataque más grande, ¿no? Eso se conoce como ataques a la cadena de suministro. Ayer hubo una charla muy interesante de Ismael, si estuvieron presentes, para traerla a la mente, hablando de cómo podría afectarse, ¿no? Si hay un componente que tiene una vulnerabilidad que es utilizado por otros componentes. Entonces, ¿qué hacen los atacantes? ¿No? Evalúan un sistema que quieren atacar, evalúan qué componentes tienen y ven si tiene alguna vulnerabilidad y se meten por ahí. Pero acá redoblamos la apuesta porque es mucho más fácil ver a través del open source cómo están los distintos componentes, el código que tienen, cómo funcionan, qué hacen. Y es más fácil poder meterse y capaz implementar algún bug o alguna vulnerabilidad. Ya el atacante ya no es que te está buscando alguna falla de desarrollo de alguien que desarrolló un componente para un software, sino que ya piensa cómo introducir esa vulnerabilidad para poder escalar desde esa herramienta open source que es utilizada por algún otro software y cometer su ataque. Y bueno, les quiero contar una historia de eso, que no fue hace mucho. Era hace una vez un ingeniero en Microsoft que estaba revisando una versión de desarrollo de Debian, no estaba productiva todavía, y estaba haciendo pruebas con el servidor SSH y notó que en el acceso se demoraba 0,5 milisegundos más de lo habitual. 0,5, ¿no? No más que eso. Y siempre me encanta poner ese meme, ¿no? Qué raro que los ingenieros de Microsoft no revisan cuando estás accediendo a Teams, ¿no? Que tardás como 15 millones de minutos, pero sí cuando tardás 0,5 milisegundos en una librería, en SSH. Y bueno, de esta manera, el ingeniero que estaba investigando estaba haciendo pruebas por otra cosa. Bueno, empezó a pensar qué está pasando acá de una versión a otra, o sea, de la versión estable anterior a esta versión de desarrollo. ¿Por qué se tardaba 0,5 milisegundos? ¿No? Y veníamos de 0,3 milisegundos a pasarnos a 0,8. O sea, es muchísima esa brecha, esa diferencia que había de tiempos. Entonces eso le hizo pensar, bueno, debe haber algo raro acá. Empezó a investigar y encontró que... Bueno, complejo de apuntar. Pero bueno, acá la librería llamada liblszma, que era utilizada de alguna manera cuando se quería hacer un inicio de login por SSH, estaba teniendo problemas.
y bueno, vio que había un impacto en el rendimiento de las conexiones por SSH. Esto lo reportó en un foro que se llama Open World Project, que es donde se suelen compartir cosas así de proyectos open source. Y bueno, empezaron a suponer que había un backdoor en esa librería, que alguien había instalado de alguna manera un backdoor en esa librería. Entonces, para comentar un poco y ir adentrándonos en qué sucedió. Esa librería incluía lo que es una utilidad llamada XZ, que es una utilidad de compresión que es similar a zip, que es muy utilizada en sistemas Linux. Y bueno, esa era la utilidad que estaba teniendo problemas. Y acá hay un tema, ¿no? Que es para recordar lo que les comentaba antes de si usan software open source o no, y si están seguros. Porque capaz que muchos me dicen, no, yo no uso nada, son todos privativos, pero no creo que lo sepan bien. Creo que nadie sabe bien qué hay de trasfondo de cada cosa que usamos. OpenSSH no dependía de la librería libs LZMA. Pero Debian, muchas otras distribuciones de Linux tenían un parche que parcheaba a SSHD, que es el servicio que corre SSH, y la linkeaban a systemd, que es uno de los procesos que arranca cuando inicias algún sistema en Linux. Y ese servicio sí tenía como componente a la librería. Y esto hacía que, sin querer, ¿no? OpenSSH dependa de la librería de XZ. Entonces vos cuando iniciabas un sistema en Linux, se levantaba el systemd y querías conectarte por OpenSSH, ya tenías instalado el backdoor. Todo eso, uno no se lo imagina, ¿no? Si haces un análisis de OpenSSH, no tiene esta librería, no tiene este componente. ¿Por qué tendría que tener el backdoor o tener algún problema? Bueno, es como ahí el muchacho tratando de conectar los puntos. Es el nido de dependencias que hay a veces es indescifrable y es muy probable que tengas algún componente que nunca en tu vida lo viste, lo conociste, metido en tu producto. Y bueno, XZ sería esa patita que vimos al principio, ¿no? Esa cosita que si la corres se cae todo. Bueno, ¿quién estuvo detrás de todo? ¿Quién fue el cerebro para este ataque? Es un usuario denominado Xiatang, que bueno, su plan, su idea era poder meter algún backdoor, alguna forma de controlar los servidores SSH que utilizan Linux en todo el mundo, ¿no? La idea era conquistar el mundo a través de SSH, bueno, con un backdoor en una librería que muy pocos saben qué hace, muy pocos la conocen, pero que, como vimos, inicias un Linux y se levanta. Entonces, lo que pensó fue, bueno, hagamos un tipo de plan para meter ese backdoor, ganándose la confianza del desarrollador o mantenedor del proyecto de XZ. Entonces, durante 3 años, vean lo costoso, ¿no? Que es este tipo de ataques, ¿no? Porque durante 3 años estuvo tratando de hacerle ingeniería social a la persona que mantenía el código para poder inyectar el backdoor. O sea, durante 3 años se creó múltiples cuentas falsas que fue utilizando para engañar al mantenedor, que el mantenedor era una sola persona, no era un equipo, un grupo, que lastimosamente tenía problemas de salud, lo que tiene que ver, él lo mencionaba con problemas de salud mental, no sé qué habrá tenido, y estaba muy atareado tratando de solucionar ese problema de salud y había dejado de lado un poco el proyecto y no era muy mantenido, cosa que suele suceder mucho en el ámbito de los proyectos open source, que tienen como un pico, mucha gente colaborando, pero a fin de cuentas siempre la mantiene una sola persona, que cuando el resto de las personas la dejan de ayudar, queda solo y después de un tiempo es muy probable que el proyecto quede ahí y veas muchos proyectos que son utilizados ahora que hace 3, 4 años no se actualizan más, no tienen ningún update. Y fue porque pasó este tipo de casos, ¿no? Era una sola persona que lo hacía con voluntad, capaz que trabajaba todo el día y a la noche se ponía con el proyecto y quedaba ahí. Y bueno, hasta que un día dijo, basta, ya tengo otro proyecto de vida o estoy cansado y
lo deja. Entonces, lo que suponemos nosotros es, que, analizando todo el caso, es que bueno, esta persona trató de buscar proyectos que no solo sean utilizados ampliamente dentro de algún tipo de sistema, sino también mantenidos por personas de estas características, ¿no? Que proyectos que las mantenga una sola persona, que no reciban actualizaciones muy periódicas y bueno, que sean fáciles de influenciar. Entonces, esta persona Yatang se creó muchas cuentas y empezó a hacer commits legítimos al proyecto que solucionaban cosas, agregaban funcionalidades con tal de ganarse la confianza del mantenedor. Entonces, el mantenedor iba revisando sus proyectos de vez en cuando, iba aprobando esos commits y se generaba el código que se anexaba al proyecto. El problema es que en un momento empezó a hacer más commits de los que se podía revisar esta persona. Entonces esa fila, ese backlog de commits crecía. Entonces, ¿qué hacíamos? Utilizaba las otras cuentas que había creado para ejercer presión, diciendo, ¿qué pasa que en este proyecto no se mueven las cosas? ¿Por qué hay tantos pull requests pendientes que se pueden revisar rápido y aprobar? Y otra persona comentaba, sí, creo que hay un problema, acá este muchacho Yatang está aportando un montón de soluciones, ¿por qué no lo ponen a cargo del proyecto? ¿O por qué no le dan más participación? Y Yatang con su otra cuenta se volvía a decir, sí, creo que sí, que es buenísimo que Yatang se haga cargo, ¿por qué no directamente él no maneja el proyecto? Y bueno, así fue escalando y pudo tomar control del proyecto. Esta es una línea de tiempo de cómo fue evolucionando el ataque. Vemos que en septiembre de 2021 fue la primera aparición de este personaje, fue la primera contribución que hizo el proyecto y la creación de las distintas cuentas fueron a partir de esa fecha. Ya por abril del 2022, ven que ya hay un lapso de varios meses donde se crearon commits legítimos, se aprobaron y no había comenzado la fase de presión sobre el propietario del proyecto, sino la fase de ganarse la confianza. Ya por 2022, en abril, se empezó esta técnica de, bueno, tratemos de operar al dueño del proyecto para que nos dé más participación y que terminamos tomando el control del proyecto. En 2023 ya se crea la primera versión del backdoor que se iba a lanzar. Vean que ya un año antes ya se metió el backdoor dentro del código y se le fueron haciendo algunos pequeños cambios. Para enero de 2024, que es un hito muy importante, ahí Yatang, o este usuario, se logró ser dueño del sitio oficial donde se publicaba este proyecto. Este proyecto estaba disponible en GitHub, pero también tenía un sitio donde se replicaba el contenido, que va a ser importante para que viene para explicar una parte de cómo funcionaba el backdoor. Entonces ya para 2024, para principios de 2024, ya tenía control sobre el proyecto y podía controlar lo que se publicaba. En febrero lanza lo que es la primera versión. Tuvo problemas. Esto fue como la parte más difícil de todo el ataque porque había logrado meter la backdoor, pero tuvo problemas cuando esto se quería implementar en los distintos sistemas operativos. Se habían reportado issues, entonces el tipo fue rápido y corrigió el código. Entonces sacó la segunda versión. Ya para marzo ya estaba en la versión operativa del backdoor y el tipo empezaba a hacer mucha publicidad en lo que eran los foros de los distintos sistemas operativos, el foro de Debian, de Ubuntu, de Fedora, para decir, XZ hizo un upgrade, hay una versión nueva, ¿por qué ya no la agregamos al sistema, a la distro nueva? Entonces, como para empezar a ganar adeptos a poder incluir la librería a las distribuciones en las versiones nuevas. En marzo, este ingeniero de Microsoft encuentra el problema, un día después se confirma que está la backdoor y recién en el 2 de abril el dueño original encuentra que esta backdoor también la comprueba y se da de baja. Y de esta manera, como el ingeniero de Microsoft, un héroe, de manera anónima, evitó que millones de servidores que corren Linux, que se conectan con SSH, puedan ser controlados por esta backdoor, así de manera accidental.
le arruinó la historia a Jiatan, que estuvo 3 años. Bueno, Jiatan se nombra como un usuario, pero en realidad no está confirmado quién está detrás, si es un APT, algún grupo con apoyo estatal, o sea, pueden ser 1, 2, 100 personas detrás, ¿no? Pero bueno, esa planificación de 3 años que se tuvo, se fue al tacho por una persona de Microsoft de casualidad probando SSH. ¿Cómo era el backdoor? O sea, ¿cómo funcionaba? ¿Cómo logró implantar ese backdoor en el código, en el proyecto? Las versiones de 5.6, 5.61, que fueron las dos que modificó, había logrado poner 2 archivos de compresión que eran los que generaba esta librería con código malicioso, pero dentro de lo que era una parte del proyecto donde se encontraron un montón de archivos de testing. Ustedes saben, ¿no? Se está probando una librería de compresión, vos tenés que tener en tu proyecto distintas versiones o distintos tipos de archivos que se pueden comprimir con tu librería para hacer los tests y ver que funcionan o no. Bueno, esta persona había podido ingresar 2 archivos, ahí están nombrados como bad, free corrupt, el otro good large compressed. O sea, tenemos un archivo malo que seguramente si hacías un test sobre ese fallaba, y uno bueno que si hacía el test sobre ese funcionaba. Imagínense, el tipo que puso 2 archivos de test, nadie verificó que estaba dentro del archivo y dijeron, bueno, son archivos para hacer pruebas, ¿qué puede tener? No pasa nada. Listo, se aprobó el commit, se ingresó y quedó. Y la gran diferencia que había es que él desarrolló un script, ese script que build to host, que no estaba en el repositorio de GitHub, sino que estaba en el sitio web donde tenían el código. Y que era el encargado de poder trabajar sobre esos 2 archivos con código malicioso, poder hacer extraer el contenido encriptado de esos archivos y bueno, generar una key en RC4 y de comprimir más data que había y obtener la librería ya con el backdoor, que esa librería es la que se levanta con el systemd y el SSH para la conexión. Entonces, fue un paso muy importante tener control del sitio porque pudo desarrollar ese script que no estaba en GitHub, que capaz si estuviera en GitHub se hubiera detectado que era raro un script que hacía. Bueno, en verdad hacía la decompresión y la desencripción de esos 2 archivos de testing que había agregado. Y bueno, con esto estuvo a un paso, ¿no?, de poder tener acceso remoto a millones de servidores sin que nadie lo descubra, ¿no? La idea del backdoor es conectarse con un certificado que es único del atacante, que no lo conoce nadie y que era el único que tenía la llave, por así decirlo, para poder entrar a todos estos servidores infectados. Que bueno, por suerte no ocurrió. Pero este no es un caso aislado, suele suceder. Hay una librería llamada Fedroid que también tuvo un intento similar a lo de XZ, que también se hizo un commit. La librería tenía muchos, no se hizo un commit, se hizo un PR, un pull request. La librería tenía muchas solicitudes para agregar código y las personas que lo mantenían no tenían tiempo. Entonces suele pasar que muchas veces es aprobado automático. Lees un poco ahí, ves el cambio de código, listo, aprobado. Y bueno, entre tantos aprobados se les pasó un SQL injection. Y bueno, después se dieron cuenta y lo cambiaron. También pasó en el kernel de Linux. Este es un caso súper interesante. Que una universidad estaba haciendo un estudio, que más o menos lo que le estoy contando en esta charla, ¿no?, de qué pasaría si hacemos commits apócrifos o como vulnerabilidades o algo a sistemas, a proyectos open source. ¿Qué pasaría? ¿Están capacitados los mantenedores de estos tipos de proyectos para revisar bien el código, saber entenderlo, aprobarlo? ¿Tienen la capacidad de manejar cantidades grandes de pull requests, de gente abriendo peticiones para comitear código? Y bueno, así pudieron comitear, o sea, subieron un montón de
de repeticiones para que se agregue código que en realidad no tenía código malicioso porque no era su intención no poner un backdoor, como el caso anterior, sino demostrar que a veces todo lo que tiene que ver con la comunidad open source tiene fallas en poder mantener un código seguro. Entonces hicieron commits con nada, basura, pero no maligno. Y bueno, la gente que mantenía el kernel de Linux se dio cuenta que había un montón de commits que habían hecho estas personas de la universidad que tenían que eliminar. Y hicieron la regresión. Pero bueno, ahí creo que un mensaje posterior, muchos de los commits eran fáciles de hacer la regresión, otros no tanto, así que bueno, les generó un pequeño dolor de cabeza bueno, el estudio de estos muchachos de la Universidad de Minnesota. Entonces bueno, eso es para cerrar el primer capítulo, ¿no? De qué pasaría si alguna fuerza oscura toma control de una librería open source y mete en alguna vulnerabilidad. Bueno, vemos que puede estar a un paso, ¿no? De controlar todos los servidores, por ejemplo, SSH del mundo. Y ahora ya es algo un poco más dedicado, o sea, más cerrado, porque estamos hablando específicamente de herramientas open source que son ofensivas. O sea, cómo las usan los chicos malos a herramientas como, por ejemplo, Impacket. Esto fue una presentación que se hizo en el Virus Bulletin del 2020, analizando cómo los atacantes cada vez más y más hacían como un outsourcing, es decir, como que importaban código malicioso de herramientas ofensivas, de open source. O sea, ese número, ahí creciente, esa barra azul creciente, son la cantidad de reportes de vendors de seguridad que mencionan a la utilización de alguna herramienta open source en cada reporte. Vemos cómo fue creciendo continuamente, como que año tras año, cada vez más reportes que realizaban estos vendors incluían alguna herramienta open source que utilizaban los atacantes. Por ejemplo, en el 2023, este es un informe que hace Red Canary de detección de amenazas, y siempre tiene un ranking de cuáles son las amenazas más utilizadas. Y bueno, vemos que en el puesto 2 está Impacket, en el 5 Mimikatz y en el 9 Bloodhound. Son todas herramientas open source que utilizan los atacantes para diversas acciones. Algunas para meter un pie en la organización que están atacando, otras para hacer movimiento lateral, otras para hacer dampeo de credenciales. Bueno, todos conocerán Mimikatz y muchos también conocerán Bloodhound. Bueno, yo les hablo por experiencia, ¿no? De ser mantenedor de Impacket. Impacket es un monstruo. Generalmente me gusta explicarlo así porque es como una librería que implementa un montón de protocolos y funciones de Microsoft a bajo nivel, que son privativas en Microsoft. No sé, lo que hacía en Impacket era pasarlas a Python y bueno, hacerlas open source. Arriba de todos esos protocolos tenemos ejemplos, que se llaman así, que son distintos scripts que se utilizan para usar algunos de esos protocolos, y algunos explotan algunas vulnerabilidades y otros nos hacen dampeo de credenciales, movimiento lateral, por ejemplo psexec, wmexec, que si alguno está metido en lo que es Red Teaming o Pentesting conocen. Bueno, a grandes rasgos, eso es Impacket. Que bueno, obviamente, como les mencioné anteriormente, esto fue creado con la intención de ayudar y no perjudicar. Pero bueno, a veces las cosas se van de control. Era muy frecuente cuando mantenía Impacket que me levantaba con algún mensaje o con un mail diciendo: che, Leandro, mirá, ¿dónde se usó Impacket ahora? Y bueno, tenían, no sé, un informe de la NSA, del FBI diciendo: se usó Impacket. Encima hay como titular, ¿no? Impacket para filtrar datos sensitivos. Después entrabas al reporte y lo de Impacket era un pedacito así, ¿no? Pero tenías el título sensacionalista de: mirá, Impacket es un arma de destrucción masiva. Y así con muchos más ejemplos. Este es un informe de Microsoft, de Black Hat, un ransomware que implementaba Impacket en algunas de sus acciones, ¿no? Y por lo general, Impacket es muy utilizado para hacer movimiento lateral, porque no es muy fácil de detectar en algunas ocasiones. Es decir, el atacante se encuentra en el sistema que ataca y se va moviendo a otros servidores, a otros hosts, utilizando Impacket.
Y bueno, esta es otra lista de un montón de reportes que mencionaban el uso de, bueno, de Impacket y bueno, de distintos APT, de distintos grupos, no sé, Vice Society, un montón más utilizando Impacket. Era todos los días recibir, bueno, una notificación de alguien, la gente mala está usando Impacket todos los días. Y bueno, este es un caso que todos, me imagino, todos conocen acá, el grupo Guacamaya, que se hizo muy famoso hace 2 años atrás. Era un grupo de hacktivistas que, bueno, se dedicó a atacar a medio continente, desde México para abajo, Colombia, Perú, Chile, y bueno, atacó muchas oficinas gubernamentales y militares. ¿Qué hacía Impact? ¿Qué hacía Guacamaya? Explotaba un par de vulnerabilidades del Exchange que eran viejas. Esto también para traer a colación una de las charlas de ayer, creo que no se confíen si son pentesters, ¿no? O están haciendo análisis de vulnerabilidades, de encontrar vulnerabilidades viejas y decir no pasa nada, ya están súper remediadas. No, es mentira. Esta gente explotó vulnerabilidades de años atrás, un montón de servidores que no tenían parcheado. Y desgraciadamente muchos servidores, bueno, oficinas estatales. Una vez adentro de los servidores se movían con Impacket, puramente con Impacket. Hacían dumpeo de credenciales con Impacket, movimiento lateral con Impacket. Así que bueno, vemos cómo los grupos de amenaza, los grupos APT, se apoyan muchísimo en este tipo de herramientas. Que puede sonar como, pueden ustedes pensar, bueno, Leandro, saca Impacket, pero bajala, ¿por qué la ofreces? Que los pentesters usen otra cosa, si ves como la están usando todos para hacer el mal. Pero bueno, también tiene su lado positivo que vamos a ver. Bueno, un meme que me encanta también, esto más del lado de analista, que ahora me toca vivir más, ¿no? Que yo antes estaba del lado, bueno, desarrollo Impacket, como que mucho no estaba del lado de quienes analizaban o iban al problema de que alguien venga con Impacket y te rompa todo. Pero bueno, ahora ya estoy de este lado, ¿no? Estoy diciendo, hay una APT ahí dando vueltas, no, pero en realidad estoy más pendiente de la herramienta nueva que se lanzó, que explota una vulnerabilidad y que está disponible para que se use. Entonces esto trae de toda colación un largo debate que viene en la industria de muchísimos años, que tiene que ver desde cómo se divulgan las vulnerabilidades que se encuentran. Muchos de ustedes, si les gusta el bug bounty o les gusta encontrar vulnerabilidades y reportarlas, todo esto tiene un trasfondo de años y años, mucho también enfocado por muchas compañías grandes, como una de las más importantes, Microsoft, que fue como el creador del modelo responsable de divulgación de vulnerabilidades. Como decir, bueno, está perfecto que encuentres una vulnerabilidad, pero tenés que hacerlo de forma responsable. Y bueno, ahí ya caemos en adjetivos, ¿no? Lo que es responsable para mí, capaz que no es responsable para vos. Entonces es algo muy difuso y peligroso. Y bueno, crearon ahí el Centro para Respuesta de Vulnerabilidades y esto pasó hace muy poco, fue en 2021, yo ahí todavía mantenía Impacket, que fue un tema en GitHub que como que se puso malo GitHub con todos los repositorios o snips, pedazos de código que se subían a GitHub que hacían pruebas de concepto de vulnerabilidades, ¿no? Es muy común que una lista de seguridad encuentre una vulnerabilidad y haga un POC, ¿no? Una prueba para poder comprobar la vulnerabilidad y bueno, y publicarla. El tema fue que muchas veces se publicaba el POC antes de que se remedie o sea existe un parche, ¿no? para el problema. Entonces GitHub empezó a decir, bueno, vamos a bajar cualquier cosa que tenga un exploit o algo que explote una vulnerabilidad. No pasó a mayores, sino que bueno, no todos los proyectos que explotaban vulnerabilidades fueron afectados. En el Impacket a nosotros no nos pasó nada, pero bueno, ya como GitHub también metiéndose en el juego de tengamos cuidado cuando creamos algo que explote una vulnerabilidad, ¿no? O que desarrollemos malware. También hay mucho malware open source disponible que tiene distintos tipos de aplicaciones, muchas aplicaciones también para
para estudiantes que quieran conocer cómo funciona un malware, cómo se mueve, cómo ataca. Pero bueno, también muchos apt viendo código para replicarlo. Ayer me quedé hablando con Dima, con Dimitri que presentó. Estamos analizando ahí un apt. Que bueno, capaz que el año que viene estaría bueno hacer una presentación de eso. Y bueno, es un apt formado por una sola persona ahora, que estaba buscando la forma de hacer un ransomware basándose en código de repos libres. El tipo se fanatizó con Python y quería Python, tenía malware en Python y decía, bueno, quiero hacer un ransomware en Python. Entonces tenemos como rastros de esta persona tratando de copiar código que encontraba en GitHub para hacer su ransomware. Así que bueno, es bien amplia la gama de cómo tanto del lado defensivo como ofensivo se usa o se abusa de este tipo de herramientas. Es muy común, entonces, como les decía antes, que ¿por qué no? Che, Leandro, ¿por qué no bajás la Inpacket y te dejas de joder y ya está? Somos todos felices. Es muy común escuchar este tipo de expresión, ¿no? Porque la distribución descontrolada de herramientas ofensivas es una contribución innecesaria, porque aumenta la capacidad de operación de los criminales, la inteligencia de los actores de amenaza, es como que ayuda más a los actores de amenaza que a los que defienden. Entonces es súper común escuchar eso. Es como decir, bueno, entonces, siendo release de este tipo de herramientas, le das gratis a los atacantes capacidad ofensiva, o sea, tiene costo cero. La persona va, baja el código y ya está. Pero también del otro lado podemos decir que no, estoy promoviendo la seguridad. Yo publico cómo funciona un exploit, le estoy dando la capacidad al analista para que vea, bueno, el error está en esta función, se explota de esta manera, tiene estos alcances y tiene este nivel de impacto. Entonces siempre está ese duelo, esa dualidad, ese Jekyll y Hyde de es bueno, es malo. Entonces, como capítulo final y con conclusiones de cómo poder mejorar esta situación, cómo poder mejorar lo que es toda la comunidad open source. Es bueno involucrarse en proyectos, porque todos de alguna forma usamos este tipo de proyectos y de involucrarme no es crearte un proyecto open source y ponerte desde cero a trabajar o hacerte fiel de un repo y resolverle todos los issues. No, es colaborar en la seguridad en lo que puedas. Es capaz que estás viendo justo una funcionalidad en algo, le uso un proyecto de open source, bueno, abrir un ticket, un issue para mejorarlo, para resolver un bug que tenga. Es bueno estar colaborativo de esta parte. Como les mencioné antes, lo usan los malos, pero también lo usamos los buenos. Y hacer pruebas, ¿no? Obviamente, pruebas a todo el tipo de código que tengas disponibilizado al público general. Esta es una frase que me gusta mucho decir en charlas de este estilo, ¿no? Que el cibercrimen se basa en la simetría de la información. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en cibercrimen tenemos al cibercriminal y al defensor o a la víctima, ¿no? ¿Y cuál es el problema entre un atacante y su víctima? Es la falta de información en algo, en cierto tipo de dato o en una vulnerabilidad que conoce el atacante, pero no la conozco yo como defensor. En una vulnerabilidad, un exploit que conoce el atacante, pero no la conoce la empresa, o no está al tanto, o todavía no la detectó en su sistema. Entonces siempre va a haber una asimetría en la información y eso es lo que explotan los atacantes. Se basan en buscar empresas, personas que sepan que en algún punto tienen alguna debilidad, tienen presente esa asimetría de información. Entonces, cuando hablamos de open source, yo capaz tengo una mirada sesgada, yo quiero mucho el open source y yo incito a que todo el mundo suba su vulnerabilidad a GitHub, suba su exploit a otro repo, porque lo que tenemos que generar nosotros es bajar la barrera de conocimiento para los analistas. No nos interesa la barrera de acceso que tengan los criminales, porque a veces los criminales están soportados por un Estado o tienen recursos y de alguna manera van a poder encontrar la vulnerabilidad.
En cambio, del lado de nosotros como analistas es capaz un poco más complicado. Hay muchos analistas que trabajan por su cuenta o analistas que trabajan en pequeñas empresas que tal vez no tengan los mismos fondos que tenga, por ejemplo, el buró que comentaba Dim ayer de Corea del Norte. O sea, no, el nivel de solvencia económica no es el mismo. Entonces, si de nuestro lado podemos aportar para bajar esa simetría de información, es genial. O sea, si encontrás algo, publicalo y hacelo conocido. Con eso bajamos muchísimo esa brecha. Y después tenemos lo que es, que muchos también llaman seguridad por oscuridad, ¿no? Decir, bueno, si no lo sabe nadie es como que es seguro, porque nadie lo conoce. Entonces tratemos de no ventilarlo. Entonces no liberemos código, no liberemos empaque, ¿no? Y hagámoslo privativo, ¿no? Que tenga licencia o que lo acceda a alguien que pagó, que de alguna manera capaz comprobemos que va a ser bueno. Pero lo que vemos en el campo es que eso no sirve, no pasa. Vos ves todos los servidores Cobalt Strike, por ejemplo, que se usan para atacar, que usan los atacantes. Cobalt Strike es privativa, tiene licencia, pero los usan los atacantes y la mayoría están craqueados. Son todos servidores que están craqueados. Entonces, ese sistema de ser privativo, de no, vamos a restringir por este lado, entonces un script kiddie capaz no lo va a usar, pero vemos que no funciona, al fin de cuentas no funciona. Y este es uno de los puntos que más me gusta utilizar también para defender el uso de open source. Es decir que hoy en día es muy fácil detectar una herramienta del estilo Impacket. Es muy fácil. Impacket está lleno de IOCs, lleno de flags, lleno de cosas que algunas las pusimos a propósito y otras, bueno, fue por cómo se desarrolló. Tengan en cuenta que estamos replicando protocolos y código de Microsoft que solo Dios sabe qué hace. Entonces, es muy factible que hayan errores particulares que usando Impacket no te pase usando Microsoft. Entonces, es muy fácil detectar. ¿Qué mejor para nosotros como analistas saber los flags o saber los IOC que tiene una herramienta para poder detectarla? Es mucho más fácil. Uno de los ejemplos que pongo, que me gusta poner, por ejemplo, en lo que tiene que ver con Kerberos, es uno de los tipos de autenticación que se usa en Windows a través de tickets. Es que, bueno, en un dominio por defecto, en un dominio de Active Directory, la duración es de 10 años, de 10 horas. En cambio, en Impacket es de 10 años. Entonces vos, si vas y haces un dumping de los tickets que tenés cargados o haces una auditoría de todo el log de los tickets que se fueron creando y ves que un ticket tiene 10 años, es raro, o sea, te están atacando o alguien se metió en tu sistema y te atacó. Y seguramente usó Impacket. Eso es muy fácil como se pueden dar cuenta, 10 años es muy distinto a 10 horas. Es súper fácil de detectar. Y de esto hay miles de ejemplos. Entonces, capaz, hacer libre este tipo de herramientas ayuda muchísimo por el lado de la defensa de detectarlo rápido. Ahora sí nos genera un súper dolor de cabeza para hacer, por ejemplo, atribuciones. Porque si todo el mundo usa la misma herramienta y suele pasar que hay muchos grupos de amenaza, muchos actores y grupos APT que usan las herramientas así como están. Teniendo la posibilidad de hacer cambios en el código, no lo hacen y te la usan como están. Es genial, los detectamos, pero es muy difícil de poder hacer una atribución. ¿Quién fue? ¿Fue un grupo en China? ¿Fue un grupo ruso? ¿Es un grupo latino? Y no sabemos porque usó Impacket como la descargó y lo usó. Por ese lado sí es más complejo, pero bueno, por el lado de detección y reacción a un ataque que está ocurriendo es mucho más fácil. Entonces, bueno, ya con esto cerramos, mi idea de la charla era mostrar esta dualidad, ¿no? Tenemos un mundo open source que es muy utilizado, a veces muy utilizado sin ser sabido. Y ese mundo tiene sus pros y sus ventajas, sus desventajas también, sus contras, pero es muy importante mantenerse activos, tratar de aportar a la comunidad y aprovechar
aprovechar los beneficios que tiene desde cualquier punto de vista que ustedes estén o de cómo se desarrollen. Sos de Red Teaming, sos de Blue Team, sos analista de seguridad, sos desarrollador de exploit, lo que fuera. Es súper útil aportar a esta comunidad, analizarla, entenderla y utilizar este tipo de sistemas. Y bueno, con esto cierro y bueno, espero que hayan disfrutado, entendido. Aló, Están mis sí. contactos, cualquiera que quiera hablar de cualquier tipo Oye, Leandro. de tema, ¿Vamos? súper abierto. Sí, sí. Oye, muchas gracias, felicitaciones. Te queremos entregar un regalito que es típico acá, pero la regla es que tiene que abrirlo y tiene que mostrarlo. Yo tengo el micrófono, adelante. Por favor. Muéstralo a la cámara, por favor. Eso. Súper. Vamos a dar espacio para 2 preguntas. Esas 2 preguntas van a tener premio. Acá se va. Acá Hola, una pregunta. buenas tardes, mi nombre es Nicolás. Primero que todo, agradecer la charla, la verdad es que me pareció muy interesante. Y con respecto al tema, quería saber si es que primero existe alguna herramienta para poder enumerar estas librerías o dependencias. Y si es que existe, ¿cuál recomendarías tú? Bueno, y en el caso de que no exista, ¿qué recomendación me podrías dar como para poder enumerar y saber qué tipo de librería estamos utilizando? No, sí existen. No sé, una interesante que yo uso mucho en entornos Windows es Beanwalk, pero hay muchas más. Beanwalk, pero hay muchas más y también seguro hay open source para enumeraciones. Buscar en el GitHub algún tipo de herramientas así y vas a encontrar, está lleno. Si es bueno hacer algún análisis previo, si vos necesitas implementar o algún tipo de librería o algún tipo de software en alguna solución que estés desarrollando o estés testeando o vayas a implementar o pasar a producción, es bueno hacerle un análisis de este estilo para poder conocer todos los componentes que vos podés tener y bueno, hacer el análisis pertinente. El día de ayer hubo una charla de Ismael. No sé, van a estar disponibles las charlas, ¿no? Sí, va a estar. Si querés podés Próxima semana en revisarla. YouTube todas. Que le explica muy bien cómo hace todo el assessment para poder hacer como un análisis de riesgo de tus sistemas, ¿no? Entonces tenías la enumeración, cuáles eran los componentes de cada uno y el riesgo que podía conllevar cada uno. O sea, si podés verla después, la recomendada. Súper, gracias. Vale, muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta. ¿Otra ya? Hola, soy Andrés Cerda. Gracias, Roberto, por la charla. Bueno, mi pregunta va más ligada a lo que haces ahora, ya como no eres mantenedor de Impact. Yo he visto cómo se usan herramientas para atacar. En particular, he tenido que ver mitigaciones de, no sé, sacado de credenciales con Mimikatz. Y a ti, ¿cuál es tu opinión personal con respecto a que, claro, los script keys pueden llegar y utilizar estas herramientas como si nada para atacar a alguien, pero ¿qué dirías tú que podemos hacer para concientizar a la gente de que eso no es algo que sea malo, sino que ellos tienen que tomar acción al respecto? Porque claro, les podemos decir que tienen que tomar acción al respecto, pero ¿cómo lo dirías tú? No, bueno, una de las motivaciones de la charla fue esa, ¿no? De tratar de explicar y dar a conocer todos los beneficios por sobre las contras que tiene disponibilización de código libre y más referido a lo que tiene que ver con seguridad ofensiva. Son muchísimas más las ventajas que hay en publicar un exploit y una vulnerabilidad que desventajas. Es verdad, la usan script kiddie, pero el conocimiento del contenido que vos estás compartiendo es mucho mayor al que puede usar una X persona random para atacar a una empresa. Vos disponibilizando el código, por ejemplo, un exploit le das oportunidad que capaz que una empresa que no tenga los recursos necesarios para hacer testing o
o ver dónde está la vulnerabilidad, haga la prueba con ese exploit, con esa POC, y pueda implementar la remediación rápidamente. Lo que sí está bueno del lado de vamos a publicar exploit, vamos a publicar vulnerabilidades, es de tratar de contactarnos con el vendor. O sea, no está bueno encontrar un exploit súper crítico y subir un código a GitHub. Eso prohibido. Eso no le sirve a nadie. Ahí sí estás abriendo una puerta gigante a todos los criminales, que no es la idea. La idea es, encontraste algo, reportarlo por los canales legítimos que haya. Yo recomiendo mucho participar en plataformas de Bounty, como HackerOne, y poder reportar ahí y tratar de coordinar y con el vendor una solución, y después sí publicar tu exploit o tu prueba de concepto. Yo también, antes de uno de los trabajos anteriores, me encargaba de hacer reportes de vulnerabilidades con los vendors y bueno, tratar de seguir algunos lineamientos básicos de, bueno, darle tiempo al vendor para que haga la solución, probarlo en conjunto, pero a su vez no tratar de que el vendor no te diga, no, en 2 años lo soluciono, que eso no le sirve a nadie, ¿no? Estar encima del vendor para decir, bueno, ya lo probaste, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Te puedo hacer otra prueba de concepto? O sea, la idea es, estamos en comunidad y todos queremos ser más seguros, y la idea es ayudar y apoyar. De nada sirve encontrar una vulnerabilidad, publicarla y que todos los usuarios del software de una compañía estén vulnerados y que no hayan tenido tiempo de solucionarlo. Entonces, por ese lado es ser un poco, coordinar bien la divulgación de vulnerabilidades, y después, por el otro lado, es tratar de fomentar los beneficios por sobre las contras que hay. Si estás interesado en tu comunidad, en tu empresa, no sé, armar charlas de este estilo, fomentar, ¿no? Como contarles, mira, hay mucho más beneficio por lo que tiene que ver del lado de compartir por lo bueno que por lo malo. Súper, muchas gracias. Oye, una recomendación, bueno, un fuerte aplauso. Muchas gracias, Leandro.